Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más al canal y tengo una pregunta. ¿Alguna vez abriste el administrador de tareas y viste a Google Chrome ahí arriba devorando 3 GB de RAM y pensaste, ¿qué está pasando aquí? Hoy no solo te voy a explicar por qué esto ocurre a nivel técnico, sino que vamos a hacer un laboratorio en vivo para medirlo, compararlo con otros navegadores y lo más importante, vamos a optimizarlo. Este video lo voy a dividir en 5 segmentos. El primer segmento sería la arquitectura multiprocesos. El segundo proceso sería el costo de la seguridad. El tercer segmento serían otros factores que inflan el consumo. En el cuarto segmento vamos a hacer un laboratorio en vivo y en el quinto vamos a hacer un checklist de optimización. Así que sin más nada que decir, vámonos directamente con el video. El segmento número uno sería la arquitectura multiproceso. Lo primero que necesitas entender es que Google Chrome no es solo un programa, es un ecosistema de procesos. Por ejemplo, cada pestaña representa un proceso independiente, al igual que cada extensión representa un proceso independiente y cada plugin o aplicación web es un proceso completamente independiente. Esto tiene un nombre técnico, se llama arquitectura multiprocesos. ¿Y por qué Google tomó esta decisión? Porque si una pestaña falla, digamos por ejemplo un sitio web con JavaScript mal escrito, solo muere esa pestaña y no todo el navegador. Aquí tengo mi navegador de Google Chrome abierto y voy a abrir lo que es el administrador de tareas interno de Google Chrome. Lo podemos abrir con la tecla Shift Escape o también podemos simplemente hacerlo aquí en los tres puntos más herramientas y vamos al administrador de tareas. Aquí podemos ver, voy a ampliar esta ventana, aquí podemos ver las pestañas y las extensiones que están consumiendo recursos, memoria RAM, CPU, red y tenemos el identificador de procesos. También tenemos todo lo que es del navegador, serían lo que son las extensiones, utilidades de red, procesos de CPU y aquí podemos ver todas las tareas. Ya enseguida en el laboratorio vamos a ver realmente cómo funciona todo esto. Chrome abre un proceso cada vez que el usuario abre una pestaña, abre una ventana o ejecuta una extensión. Otros navegadores como Firefox tienen un comportamiento diferente y agrupan en un solo proceso lo que Google Chrome dividiría en varios. Ahora vamos con el segmento número 2, el costo de la seguridad. Encima de que la arquitectura de Google Chrome es multiproceso, Chrome tiene una capa adicional llamada aislamiento del sitio web. ¿Y qué ocurre con esto? Significa que cada sitio corre en un proceso completamente aislado. Una web no puede acceder a los datos de otra. Esto protege contra ataques como Spectre o Meltdown, lo que significa ataques cibernéticos. El aislamiento web hace que cada página web pueda acceder únicamente a los datos de su propio proceso, evitando que puedan acceder a los recursos del PC o a los datos de otras páginas. El costo, más procesos, lo que significa más consumo de memoria RAM. Esto no es un bug ni nada parecido, es una decisión de diseño consciente por parte de Google Chrome, ya que sacrifica memoria por seguridad para un entorno un poco más profesional o corporativo. Este trade-off tiene todo el sentido. Ahora vámonos con el segmento número 3. Otros factores que inflan el consumo. Además de la arquitectura base que ya tiene Google Chrome, hay factores que multiplican el consumo, lo que son las extensiones activas. Cada extensión puede tener un consumo mínimo entre 50 y 200 megabytes, dependiendo de qué tan activa opera en segundo plano. Precarga y predicción de páginas. Google Chrome utiliza la memoria para precargar páginas web y predecir recursos que probablemente uses. Esto va a garantizar obviamente un acceso más rápido, pero también va a tener un costo de mayor uso de memoria RAM. Otro factor sería el caché acumulado. Definitivamente las cookies, los datos de sitios y caché sin limpiar suman un consumo bastante silencioso. Y lo otro serían las fugas de memoria RAM, que son sitios con JavaScript pesado que no liberan recursos correctamente. Y ahora vamos con el segmento número 4, el más importante. Vamos a hacer un laboratorio completamente en vivo. Vamos a medir Google Chrome en el administrador de tareas de Windows y lo vamos a comparar con pestañas abiertas y también con el navegador Firefox. Lo primero que voy a hacer es abrir un navegador de Google Chrome y me voy a ir al administrador de tareas. Tenemos tres maneras de llamar al administrador. Primero sería dar clic derecho en administrador de tareas,
y aquí lo tenemos. La otra sería simplemente con las teclas de acceso directo, que serían Control Shift Escape. Y aquí tenemos nuevamente el administrador. Y por último sería Windows X y se nos va a abrir esta ventana y le damos en el administrador de tareas. Muy bien, vamos a iniciar con lo siguiente. Las aplicaciones principales tengo 4, que sería Google Chrome, Excel, el OBS Studio y el administrador. Vamos a iniciar con Google Chrome. Tenemos una pestaña de Google Chrome abierta, únicamente como pueden ver aquí, y de momento me está consumiendo 244 megabytes. Vamos a dejarlo en 240. Vamos a redondearlo en 240. Tengo por aquí un archivo de Excel donde voy a poner los resultados del laboratorio. Vamos a poner RAM en reposo de Google Chrome 240 megabytes, ¿cierto? Muy bien. Ahora vamos a mirar nuevamente que tenemos más procesos de Google Chrome que están trabajando en el modo eficiente. Ya lo vamos a ver enseguida. Vamos a hacer lo mismo ahora con Firefox. Voy a abrir un navegador de Firefox. Va a tener solamente una pestaña cargada, que sería la de inicio. Vamos a esperar unos segundos a que cargue el administrador de tareas. Bien, aquí Firefox acaba de cargar y me dice que ha cargado 10 procesos. Voy a ver aquí, voy a expandirlo y efectivamente aquí está. Ahora pueden ver el consumo sería de 343. Vamos a ponerle este valor. En reposo, recuerden, estamos en reposo, no hemos abierto ninguna pestaña. Listo, voy a ponerlo aquí en Firefox en reposo 342. Podemos ver una diferencia con Google Chrome que está consumiendo más Firefox. Ahora vamos a hacer la prueba. Voy a abrir 10 ventanas en cada navegador, en Firefox y en Google Chrome. Denme un momento, las voy a cargar rápidamente. Continuando, aquí tengo ya el navegador Google Chrome y Firefox con 10 ventanas abiertas, cada una de ellas funcionando. Tengo YouTube, Gmail, GitHub, Stack Overflow, LinkedIn, Google Drive. Por acá tengo Notion y Ready, documentos de Google y el espacio de Miro. Bueno, voy a empezar por ejemplo viendo qué tanta memoria RAM han consumido ambos navegadores. Vamos a ver entonces en el administrador de tareas. Tenemos que Firefox ahora tiene 2980 y... Vamos a ponerlo en 90, 2990 megabytes. Entonces voy a ir a mi archivo y voy a anotar este valor. Bueno, aunque aquí ronda los 3000 más o menos. De hecho, todos están bastante parejos. Como ven, cada uno llega casi a los 3000. Así que vamos a ponerlo ambos en 3000. Está bien, para la prueba. Vamos a ponerlo en 3000 megabytes. Vamos a ponerle entonces 3000. Y igualmente para Firefox 3000. Ahora sí, listo. Tenemos estos valores ya anotados en nuestro comparador. Y volvemos entonces a los administradores de tareas internos de cada uno de los navegadores. Por ejemplo, vamos al administrador de Google Chrome. Podemos activarlo con Shift Escape. Y aquí vamos a ver la magia. Vamos a filtrarlo por memoria y vamos a ver qué ventana es la que más se está consumiendo. Es decir, aquí podemos ver, por ejemplo, que Notion me está consumiendo 98.040K. Y la página de Overflow, Stack Overflow, también es una de las que más me está consumiendo. Entonces yo aquí puedo ver qué pestaña realmente se está llevando todos los recursos de mi navegador. Ahora, de esta manera entonces podemos ver todo lo que son los administradores y las pestañas y extensiones de Google Chrome. En este navegador de Google, déjenme ver, tengo algunas pestañas funcionando. Voy a ver aquí en el administrador de extensiones y efectivamente puedo ver que tengo algunas pestañas que estarán funcionando. Por ejemplo, documentos de Google sin conexión. Todas estas pestañas van a consumir recursos. Así que si ustedes tienen algunas extensiones funcionando, tienen que verificar esta opción, que no tengan muchas pestañas activas. Ahora podemos ir a hacer lo mismo con Firefox. Vamos a cerrar el administrador de tareas de Google Chrome y nos vamos a ir a Firefox. En Firefox vamos a abrir una ventana y vamos a presionar Shift Escape y vamos a ver lo que es el administrador de procesos de Firefox. Vamos a filtrar por la memoria. Podemos ver que esta página web me está consumiendo 637 megabytes.
Firefox en este proceso me está consumiendo 437, 370 y de igual manera podemos ver también lo que son las extensiones, procesos de cada una de las páginas que están consumiendo memoria RAM. Volviendo al administrador de tareas, lo que podemos hacer también es en Google Chrome y Firefox activar el modo eficiente. Es decir, voy a seleccionar una pestaña, es decir, voy a seleccionar un proceso y le voy a decir que active el modo eficiente. Le voy a decir que OK. Y lo mismo puedo hacer con todos los procesos. Puedo activar el modo eficiente. Modo eficiente. ¿Para qué? Para que la pestaña que yo no esté utilizando simplemente entre en modo de ahorro hasta que yo la vuelva a utilizar. Lo mismo podemos hacer con Firefox. Déjenme ver aquí los procesos de Firefox. Efectivamente puedo hacer lo mismo, clic derecho y activar el modo eficiente. OK. Podemos hacerlo con cada uno de estos procesos para que el consumo de la memoria RAM disminuya. Ahora, si yo me voy entonces a verificar, podemos ver cómo anteriormente estaban sobre los 3000 megabytes y aquí ha ido disminuyendo rápidamente hasta los 2700. Y de hecho, si activo el modo eficiente para todos los procesos, estoy seguro que bajará un poco más. Podemos ver rápidamente y ahí podemos ver cómo va disminuyendo. De hecho, Google Chrome ahora está sobre los 2400 y Firefox está sobre los 2700. Entonces podemos ver cómo Google Chrome consume memoria al igual que Firefox. Pero debe ser que yo en Firefox tengo otras configuraciones adicionales que obligan al consumo adicional de casi 300 megas. Vamos a ver en nuestro comparador con el modo eficiente. Podemos dejarlo en 2400, 2700. Vamos a actualizar los valores. Con 10 pestañas abiertas, Google Chrome estaría consumiendo por lo menos unos 2425, 2425 megabytes. Y Firefox estaría sobre los 2800. De hecho, aquí vemos que Firefox está consumiendo mucho más que Google Chrome. Prácticamente el incremento versus reposo es de 273 megabytes. Así que Firefox está consumiendo un poco más que Google Chrome. Y aquí con 10 pestañas abiertas, Firefox está consumiendo un poco más de 375 megabytes de memoria RAM. Podemos ver una pequeña gráfica del consumo en reposo, que fueron 0 pestañas abiertas y con 10 pestañas abiertas. Así que como podemos ver, el modo eficiente permite elegir entre módulos moderado, balanceado o máximo para descartar pestañas inactivas y recuperar hasta un 40% de memoria RAM usada. También puedes agregar sitios a la lista de secciones para que nunca se suspendan. Es decir, por ejemplo, cuando estamos trabajando con herramientas de tickets como Freshservice o Jira o Slack-Web, para que estas páginas nunca se suspendan. Ahora vámonos con el segmento número 5, que sería un checklist optimizado. La primera, como ya la vimos, sería activar el modo eficiente en todos los procesos. También podemos verificar las extensiones que tenemos. Recuerden, es muy importante, por ejemplo, en extensiones en Firefox, yo no tengo absolutamente ninguna. En Google Chrome sí que tengo algunas activas, así que simplemente las podemos quitar o las podemos pausar. Podemos deshabilitar aplicaciones en segundo plano. Podemos ir en configuración, luego podemos ir a sistema y podemos desactivar continuar ejecutando aplicaciones en segundo plano, que sería este. Seguir ejecutando aplicaciones en segundo plano al cerrar Google Chrome. Simplemente desactivamos esta opción. Lo otro sería, por supuesto, liberar el caché regularmente. Aquí simplemente presionamos Control H y podemos borrar los datos de navegación. Aquí están cookies, historial. Todo esto también va a aumentar el consumo de memoria RAM. Lo otro sería desactivar la precarga de páginas. Vamos a ir entonces a configuración, luego en privacidad y seguridad y vamos a buscar la opción que dice precarga de páginas. Y le vamos a decir que sin precargas. Entonces si la tienes así, si la tienes activa, simplemente vamos a desactivar la precarga de páginas. Y de esta manera podemos optimizar un poco más el flujo de nuestro navegador de Google Chrome. Así que Google Chrome consume mucha memoria RAM porque fue diseñado así, priorizando estabilidad y seguridad sobre eficiencia de memoria. Pero como vimos hoy, con las herramientas correctas podemos controlarlo completamente. Si este video te fue útil, dale like, ayudaría muchísimo al canal. Suscríbete para más contenido como este y si tienes alguna duda, por favor, déjamela en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.